Hola, ¿qué tal, ingeniero y compañeros? Mi nombre es Daniel Alejandro Suárez Guzmán y soy parte del grupo conformado por Castro Yata Cedú, De la Oliva Costa Gonzalo, Melendres Gamarra Evelyn, Suárez Guzmán Daniel Alejandro, Villacrés Benavides Brian. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto denominado Ensayo de pérdida de cargas en tuberías, donde vamos a realizar el procedimiento en el laboratorio virtual dado por la universidad. Comenzamos mencionando los objetivos. Como objetivo principal tenemos hallar la pérdida de altura que se produce en cada una de las tuberías mediante la aplicación de ecuaciones, y como objetivos secundarios pues el uso adecuado del laboratorio virtual, conocer las diferencias entre cada tubería a utilizar y colocar en práctica los conocimientos obtenidos en clase. La pérdida de carga. ¿Qué son las pérdidas de carga? Pues se debe a la pérdida de energía que habría en una instalación o en una tubería debido a la fricción del agua o en las paredes del tubo o entre el choque de las partículas que circulan por esta tubería. Como podemos ver en la imagen de abajo, pues en una instalación o una tubería, la presión al ingresar el agua va a ser muy diferente al siguiente punto de dicha tubería. Entonces, esto quiere decir que la pérdida de carga está asociada con la diferencia de presión en dichos puntos. ¿De qué depende la pérdida de carga? En base a la ecuación de Darcy, depende de los siguientes factores: la velocidad o caudal con la que circula el fluido, las características del fluido, las características físicas del conducto, que en este caso pues es la longitud y el diámetro. Cabe aclarar que la longitud es directamente proporcional con la pérdida de carga, porque entre más sea la longitud, mayor va a ser la pérdida de carga. Pero en cambio con el diámetro es lo contrario: entre mayor sea el diámetro que tenga la tubería, menor va a ser la pérdida de carga. También otro factor es la interacción que tiene el fluido con las paredes de la tubería, que se le denomina coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción se puede hallar con la fórmula de Colebrook-White. Soy Castroyeta Cedu y elaboraremos el ensayo de laboratorio sobre pérdidas de cargas en tuberías. Para ello nos dirigimos a las bombas para cerrar la válvula A2 y B1 y dejar abiertas las válvulas A1 y B2. Utilizaremos las mangueras del nanómetro para unir con el tubo número 1. El tubo número 1 es un tubo PVC de 32 milímetros. Cerraremos las demás válvulas y solo dejaremos abierta la válvula de la tubería número 1. Nos dirigimos al tablero eléctrico, donde habilitaremos la bomba número 2 y encendemos. Luego nos dirigimos a las válvulas de control, donde veremos los datos que nos dan. En el nanómetro, el medidor diferencial de presión nos da una medida de 20 milímetros. Ese dato lo pondremos en nuestro Excel, 20 milímetros. Luego nos dirigimos al medidor de flujo. El medidor de flujo nos da un resultado de 1800 litros por hora. 1800 litros por hora. Y esos serían nuestros datos de la tubería número 1. Le doy pase a mi compañero. Mi nombre es Gonzalo Enrique de la Oliva Costa. Continuando con el experimento de pérdida de carga en el laboratorio virtual del curso de Mecánica de Fluidos 2, me toca la segunda tubería. Vamos a ir a la frontal libre. Vamos a cerrar la válvula de la primera tubería y vamos a habilitar la válvula de la segunda tubería, que es de tubo PVC de 25 milímetros. Vamos a conectar las mangueras. Nos vamos al tablero eléctrico. Vamos a tener encendido el tablero energizado, la bomba 2 operando. Vamos a encender el inversor habilitado. Vamos a la frontal libre. Vamos a ir al manómetro, donde nos da un valor de 80. Lo apuntamos en nuestro Excel. Ahora nos vamos al rotámetro, donde nos da un valor de 1750.
Ahora le doy pase a mi compañero. Buen día, mi nombre es Brian Villacrés Benavides. Continuando con la explicación del video de laboratorio virtual, ahí me tocaba la tubería número 3. Esta tubería es de cobre de 28 milímetros. Vamos a habilitar la válvula y vamos a cerrar todas las demás. A continuación vamos a poner las mangueritas del manómetro en U para ver la diferencia de presiones que existe en esta tubería. Nos dirigimos al tablero eléctrico, habilitamos la bomba número 2, la encendemos, regresamos a frontal libre y nos dirigimos al manómetro en U. Y como podemos ver, la diferencia de presiones que existe es de 43 centímetros. Ahora vemos en el rotámetro que nos da un valor de 1790 aproximadamente. Estos datos obtenidos los vamos a poner en nuestro Excel. 43 centímetros y 1790 litros por hora. A continuación le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Evelyn Melendres Gamarra. Yo me haré cargo de la tubería número 4. Es una tubería de acrílico y tiene un diámetro de 25 milímetros. En primer lugar, nos ubicamos en el tablero electrónico de comando para apagarlo. Esto nos permitirá desconectar las mangueras de la tubería número 3 para conectarlas en nuestra tubería, que es la número 4. Cerramos esta llave para abrirla en nuestra tubería y volvemos a encender. Como ya nos podemos dar cuenta, ya se puede percibir la diferencia en el manómetro en U que hay entre este punto y este punto. Nos acercamos un poco más y aquí está dicha diferencia. Esta es apuntada a nuestro Excel aquí, y en este caso para la tubería número 4 es de 84. Posteriormente nos vamos a el rotámetro. Este nos indica el caudal en litros por hora. Y como nos podemos dar cuenta, se ubica aproximadamente en 1690. Este número lo anotamos nuevamente en nuestro Excel. Y listo. Una vez obtenidos todos nuestros datos de las 4 primeras tuberías, procederemos a aplicar todas las fórmulas necesarias para hallar la diferencia de altura que hay en cada una de ellas. Para iniciar con nuestro cálculo, debemos en primer lugar transferir nuestros datos previamente obtenidos en el laboratorio hacia un Excel que nos señala el paso a paso de cómo obtener la diferencia de altura de cada tubería. Primero vamos a copiar y le pegamos aquí. El primer paso a tener en cuenta es que el rotámetro te da el caudal en litros por hora y nosotros procedemos a transformarlo a metro cúbico por segundo. Esto para cada tubería. El segundo paso viene a ser la conversión del diámetro. En este caso nos lo dan en milímetros y nosotros lo pasamos a metros. Por ejemplo, la primera tubería es de 32 milímetros, por tanto en metros vendría a ser de 0.032. El tercer paso es el cálculo del área. Para ello hemos usado la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto para cada tubería. Entonces, si seleccionamos esta casilla, en la parte superior podemos apreciar la fórmula aplicada. El siguiente paso es el cálculo de la velocidad. Para ello hemos empleado esta fórmula. Cabe recordar que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, si despejamos velocidad, esta va a ser igual a caudal sobre área. También se debe tener en cuenta que el caudal que se va a tomar es el que ya se ha transformado a metro cúbico por segundo. La longitud. La longitud es un dato que ya se nos ha dado previamente desde el laboratorio. Este nos indica que para cada tubería es de 1 metro. La viscosidad. La viscosidad se determina por la temperatura del líquido que fluye por las tuberías. En este caso, como ya lo mencionó mi compañero,
hemos decidido tomar una temperatura de 20 grados centígrados. Seguimos con la determinación del número de Reynolds. Esto sirve para saber qué tipo de flujo corre por nuestras tuberías, ya sea turbulento o laminar. Para ello, la fórmula consta de la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Y en la parte superior podemos apreciar la fórmula aplicada. Seguimos con la rugosidad. Esto depende del tipo de material que está hecho cada tubería. En este caso es el mismo para cada una de ellas, es de 1.5 por 10 a la menos 6. El coeficiente de fricción se calcula con la fórmula de Colebrook, que está aquí como pueden apreciar. Para ello necesitamos saber la rugosidad, el diámetro y el número de Reynolds, que son datos que ya hemos obtenido previamente. Entonces, una vez calculado esto, nos da como resultado para la primera tubería un coeficiente de fricción de 0.016, el de abajo de 0.0246, 256 y 0.0249. Listo. Finalmente, procederemos a calcular la diferencia de altura de cada tubería. Para ello hemos aplicado la fórmula de Darcy, que la diferencia de alturas es igual al coeficiente de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Estos son datos que ya lo hemos obtenido, entonces la diferencia de altura del primero podemos apreciarlo ahí, del segundo, de la tercera y del cuarto tubería. Entonces esto vendría a ser nuestra respuesta. Nuestro grupo ha desarrollado 4 ensayos más aparte del mencionado previamente, siguiendo los mismos pasos. Sin embargo, para esto hemos realizado una pequeña alteración en los caudales. Esto gracias a una pequeña rueda ubicada en el tablero eléctrico. Esta controla el flujo que pasa por cada una de las tuberías. Por ende, genera un cambio en el caudal señalado por el rotámetro y la diferencia de alturas en el punto 1 y el punto 2 señalados por el manómetro en U. Una vez determinado todos los datos con los pasos, hemos calculado nuevamente la diferencia de alturas. Esta la hemos pasado a milímetros para poder evaluar esta diferencia a comparación de la diferencia de alturas dada por el laboratorio. Como podemos darnos cuenta, existe una pequeña variancia entre ambas alturas. Ante ello, nuestro grupo se planteó la siguiente conclusión. El factor viscosidad se determina con la temperatura que se ha tomado. En nuestro caso, hemos realizado este trabajo tomando una temperatura de 20 grados centígrados. Por ende, el laboratorio quizás ha tomado otra temperatura y ha cambiado el factor de la viscosidad, lo cual podría haber generado esta pequeña varianza. Conclusiones. Hallamos las pérdidas de alturas producidas en las tuberías con la aplicación de ecuaciones. Aprendimos la utilidad del laboratorio virtual. Reconocimos las diferencias que presentan cada tubería a utilizar, ya que cada una es de material diferente, y además colocamos en práctica los conocimientos obtenidos en clase.